a cargo de Jorge Leiva. Buenos días. Antes de nada, querría dar las gracias a la profesora Nuria Rodríguez y al resto de compañeros de su equipo por permitirme estar aquí. Yo no tengo experiencia en el campo de Historia del Arte, sino que mi campo es la traducción e interpretación, y es un primer intento de intentar combinar traducción, sobre todo, con también museos. Se trata de un trabajo que comencé hace unos pocos meses, que todavía no está terminado del todo, pero que ya ha empezado a dar sus frutos en el sentido de que he creado he hecho un par de contribuciones que están todavía evaluándose para ver cómo es la calidad de la traducción en los museos. La forma en la que he desarrollado o he planteado esta exposición, muy breve, consiste en ver en primer lugar qué se entiende por corpus, cómo se puede compilar. Seguidamente veremos cómo ha sido la fase de diseño y compilación, cómo se puede explotar este corpus y, por último, cuáles son las líneas de investigación y también los posibles usos en el futuro del corpus. Antes de ver más en detalle cómo se ha diseñado el corpus, es preciso partir de una definición, esta de aquí es de Bowker y Person, un tanto antigua, en el sentido de que se remonta hace unos cuantos años, pero sigue siendo igualmente vigente. Lo que nosotros trabajamos es corpus de textos, son corpus textuales, y por ello se entiende una colección grande, aunque esto también se puede matizar, de textos reales que se han recopilado de forma electrónica de acuerdo con una serie de criterios específicos. Son muchos los investigadores que han tratado el tema del corpus, cómo se puede compilar, cuáles son sus posibles usos. Entre ellos están Sinclair, Biber, McHenry, Kennedy y muchísimos más autores, pero solamente por mencionar algunos de los que se consideran más autoridades en este sentido. En el caso concreto de lo que presentamos aquí, estudios de corpus con textos museísticos, son muy pocos los trabajos, al menos que yo he localizado, en los cuales se habla sobre la calidad de la traducción en los textos museísticos. Solamente he localizado a Nieder, que lo hace sobre Hong Kong. Jiang también tiene un estudio sobre traducción de textos museísticos. El primer autor también menciona lo necesario que es hablar o tratar este tema basándonos en corpus, y solamente dos estudios de Guillot y Valdeón hablan del empleo de corpus, pero tampoco terminan de concretar cuáles son las características del corpus que emplean para sus estudios. Son, por lo tanto, muy escasos los estudios, hay un campo de aplicación, desde mi punto de vista, bastante amplio, pero tiene el pequeño inconveniente de que las posibilidades de automatización son muy escasas por las particularidades de este corpus, porque se basa en estudios sobre traducciones. Hay una herramienta que se llama Bootcat que permite automatizar la búsqueda de corpus comparables. Corpus comparables son, por ejemplo, textos de museos en español, que los busca por un lado, y textos de otros museos en otra lengua, que los busca por otro lado. En ese caso sí se puede hacer una búsqueda automática. En el caso que nosotros planteamos, que son los textos originales y sus traducciones, sí que es mucho más complicado y hay que hacer la búsqueda prácticamente manual. El objetivo que nos planteamos, por lo tanto, es compilar un corpus multilingüe de tipo A, paralelo y alineado. Paralelo quiere decir textos originales en inglés más sus traducciones, y alineados en el sentido de que cada oración, cada segmento, se identifica con su traducción, para poder ver también cuáles son los patrones de traducción de estos textos. El género son el lenguaje de textos escritos de museos, comprendidos entre el año 2000 y julio de 2016, que fue cuando terminé la primera fase de compilación del corpus. El lugar son textos electrónicos de museos y centros de arte de la ciudad de Nueva York. Están todos publicados en la web, es decir, no se trata de catálogos, salvo que algún museo lo haya decidido publicar. Es necesario que la lengua de origen sea inglés y la lengua de destino sea el español, y no puede ser resultado de traducción automática. Por eso decía que tampoco se puede automatizar, puesto que una persona es quien tiene que intentar descifrar si el texto se ha traducido a través de un traductor humano, aunque sea con herramientas de traducción asistida por ordenador, que sí se pueden emplear, pero que no sea producto de Google Translate o de otra herramienta de traducción automática.
En color azul he ido marcando cuáles han sido los principales problemas, que era la segunda parte del título del trabajo, y vamos a ir viendo cuáles han sido las soluciones que se han ido viendo que pueden funcionar mejor. El objetivo era claro, pero podría haber posibles errores de diseño, puesto que se corre el riesgo de que unos meses de trabajo se puedan echar por la borda si no se ha diseñado bien y si se nos han escapado algunos aspectos que pueden arruinar el trabajo previo. Para eso me basé en estudios previos, en algunos aspectos de formación específica. Hay un curso de MOOC, un curso masivo sobre Corpus Linguistics, que tiene el problema de que no se basan en estudios paralelos, sino que solamente se quedan en los corpus comparables, pero como punto de inicio sí que puede valer. Vimos también cuáles son los diseños y protocolos de compilación que se suelen emplear, con el inconveniente de nuevo de que hablan de corpus comparables y paralelos, pero no alineados. Y por último decidimos hacer una especie de documento de registro donde se fueran apuntando todas las fases, todos los pasos que íbamos dando, con el objeto de era una especie de modo de error-acierto para poder dar marcha atrás en el momento en el que viéramos que había algún paso que habíamos dado mal y que teníamos que rehacer lo andado para no tener que volver a empezar desde cero y de nuevo para que la búsqueda fuera lo más exhaustiva, aunque fuera lenta, pero sí que fuera lo más segura posible. El trabajo de compilación lo he dividido en varias fases. Comencé en el mes de abril, en el cual tuve en primer lugar que localizar cuáles son los museos y los centros de artes en los que iba a realizar esas búsquedas. Me basé para ello en la Blue Guide de Nueva York, de Wright, en la cual, esto es una captura de pantalla, en el índice temático aparecían 81 museos que tras cribarlos, porque alguno había cerrado, a pesar de que era una obra reciente del año 2016, alguno había cerrado y había un par de referencias dobles, se quedó un resultado de 77 museos. Con estos 77 museos comencé la segunda fase, que se inició en el mes de abril y llevó un par de meses, en el cual fui analizando las páginas web de forma manual, una a una, para ver si esos museos tenían traducciones en inglés, qué tenían traducido. Puesto que los resultados fueron catastróficos, tuve que buscar manualmente dentro de la opción de búsqueda de cada museo, y puesto que los resultados tampoco dejaron de ser, no eran ni satisfactorios ni completos, porque la búsqueda tampoco a veces era muy extensa. Tuve que recurrir a la búsqueda avanzada de Google, buscando por cada dominio en concreto y intentando que apareciera Spanish, español o español, sin la ñ, por si había algún texto dentro de ese museo en los cuales se utilizara esa palabra. Tuve que cribar los resultados porque algunas veces había datos que no eran satisfactorios, pero en cualquier caso sí que dio unos resultados ya bastante llamativos. De esos 77 museos fueron 22 los que vi que tenían algún tipo de texto traducido. La siguiente fase, que comenzó en el mes de mayo y duró de nuevo un par de meses, cribé los resultados. Para ello tuve que descartar textos que eran anteriores al año 2000. Había algunos de los años 40 incluso que eran muy interesantes, pero decidí que se quedaran fuera. Vi también si faltaba el texto origen, si faltaba el texto de destino, y también se descartaron los que parecían que eran resultado de traducción automática, o incluso los que no se sabía muy bien cuál había sido la lengua de origen de ese texto. En algunos textos que tenía del par de inglés-español solamente tenía el texto español, me puse en contacto con los museos. De ellos, 2 respondieron y me mandaron los textos que necesitaba. Otros 2 me respondieron y me dijeron que me iban a decir algo, y otros 2 ni siquiera respondieron. Por lo tanto, el intento de contacto con los museos tampoco fue excesivamente satisfactorio, así que decidí centrarme en lo que ya tenía. Como digo, antes creo que dije 22 museos, son 21. De esos 77 museos se vio que 21 tenían textos traducidos. Con esos textos elaboré un archivo de metadatos, en este caso era muy sencillo, era una hoja de Excel, en el cual en un primer lugar aparece el código que le he asignado al texto, el año de producción, el título, el museo del que procede, más la dirección URL y algunos datos adicionales que pueden ser interesantes. La cuarta fase comenzó en el mes de junio y consistió en el archivo de los textos. Para ello guardé los textos en el formato original y en formato solo texto para seguir la Clean Text Policy de Sinclair, en el cual considera que para poder analizar mejor los textos luego con los gestores de corpus es mejor que estén solamente en formato TXT.
De todos los archivos, que eran 149 en inglés y 149 en español, solamente 3 eran archivos de Word, que son los mejores porque la conversión a TXT es prácticamente automática. 76 eran PDF, que plantean muchísimos problemas, sobre todo con los saltos de línea. Y 70 eran HTML, que no son especialmente complicados, salvo aquellas versiones ya un poco antiguas de Flash, que no permiten copiar texto con facilidad. Este ha sido uno de los problemas más grandes que he tenido durante toda la compilación. En el caso de los archivos de PDF y de HTML tuve que utilizar programas adicionales para realizar capturas de pantalla. Todos estos son gratuitos, por cierto. No tengo más financiación que la escasa que tenemos, así que ha sido de bajo coste, con lo cual también a lo mejor puede venir bien para tomar ideas para hacer un proyecto con poco gasto. Greenshot para realizar capturas de pantallas en los textos que había imágenes. Luego con Microsoft OneNote es un archivo un programa para toma de notas muy parecido al Notepad, pero permite copiar texto, con lo cual permitía poder tratar los textos de las imágenes. Small PDF, este no aparece en el resumen extenso porque no quería meterme en problemas, pero aquí sí lo puedo decir. Small PDF sirve para desproteger archivos en PDF. Remove Duplicate Lines para eliminar líneas de texto repetidos, porque yo quería que los textos fueran lo más individuales posibles, es decir, en el sentido de que no hubiera repeticiones, porque las repeticiones lo único que hacen es sumar palabras, pero desvirtúan los resultados. Down them all para todos los archivos que tenían muchos enlaces. Por ejemplo, recuerdo un archivo de Metropolitan que tenía, creo que era 46 enlaces, para intentar evitar tener que ir enlace por enlace. Con esa extensión de Mozilla Firefox se pueden descargar todos automáticamente. El problema nos crea 46 HTMLs, por lo tanto lo que tuve que utilizar fue HTML Merge para fusionar todos esos archivos en un único HTML y por último convertirlo en TXT con Unfile Converter. Aquí muestro cómo, por ejemplo, con uno de los textos de Guggenheim, cómo localicé en un primer lugar. Bueno, en un primer lugar lo que tuve que localizar fue el texto de destino, porque partí de la traducción, es decir, encontré el texto de destino en español, que es el que se encuentra a la derecha. Seguidamente tuve que localizar el texto origen, que es el que se encuentra a la izquierda, y luego los archivé en formato TXT, los mismos textos en formato TXT para poderlos procesar con el corpus. La quinta fase, que comenzó en el mes de octubre y todavía sigue, ha consistido en la alineación de archivos de dos subcorpus, tras intentar ver formas de alinearlos automáticamente, porque las hay, pero al comprobar que había muchísimas pérdidas, y no solamente lo que se perdía, sino sobre todo lo que se alineaba mal, tuve, con el asesoramiento de una profesora de la Universidad de Indiana, tuve que decidir que la alineación tenía que hacerse manualmente. Hay algunos programas gratuitos, en este caso sí que he utilizado SDL Trados Studio de 2014, y lo que muestro aquí no es del proyecto porque por desgracia ahora mismo hay un problema de licencia con la Universidad de Málaga, pero en cuanto se vuelva a activar ya sí que podré seguir alineando. Y voy terminando entonces. La explotación del corpus, el resultado que nos da son dos subcorpus. Uno, el subcorpus inglés, que tiene 149 archivos con casi 400.000 palabras, y de las cuales 23.000 son palabras únicas, esos word types, quiere decir las palabras solamente que aparecen, mientras que los tokens son palabras repetidas. Ahí están esas 23.000 palabras con sus repeticiones. Y en el caso de los textos en español, de nuevo, 149 archivos, casi 500.000 palabras y 30.000 word types. No es un corpus especialmente grande, no muy extenso para los tamaños que hay ahora mismo, pero tiene la ventaja de que es alineado, con lo cual esa puede ser probablemente su principal virtud. Voy a explicar muy brevemente cuál es, para que vean los distintos museos de los que hay traducciones. El que más palabras aporta es el MoMA, el Museum of Modern Art, seguido del New York Historical Society, y de ahí van bajando hasta algunos prácticamente anecdóticos, caso del National September 11 Memorial, que solamente aporta 95 palabras. Ese está ahí, aporta texto, pero no es el más relevante ni mucho menos. En cuanto a las tipologías, hay información para la visita, notas de prensa, artículos científicos, infinidad de material didáctico, muchísima información sobre exposiciones y sobre actividades, y no solamente se trata de museos de arte, sino que también hay algunos de historia y algunos sobre distintas tipologías. Pero bueno, de todas formas, puesto que en este caso no quise cribarlo, sí que se pueden hacer limitaciones en el subcorpus, está claro.
En cuanto a la acumulación de palabras por año, aquí tienen desde el año que comenzamos, en el año 2000, hasta 2016, el que más palabras aporta con diferencia es en el año 2010, que hay 80.000 palabras, seguido de 2011, y bueno, estos datos no son tampoco, no aportan ningún elemento que caracterice el corpus, pero sí que puede ser interesante para que se vea la distribución por palabras. ¿Cómo se puede utilizar este corpus? Como ya he dicho, son dos corpus, un corpus o dos subcorpus monolingües, es decir, uno de inglés y otro de español. Se pueden hacer búsquedas con el programa Unconc, que es de uso gratuito, en el cual aquí lo que hice fue buscar engraving, también con la forma plural y sin limitación de mayúscula a minúscula. Podemos ver tanto que han aparecido 13 resultados, podemos verlas en contexto, se puede pulsar en engraving para poder abrir el archivo y ver el contexto ampliado, y algo muy importante también es, por eso también los códigos eran individuales, ver de qué texto está sacado. En el caso de arriba es el texto del Museo de Brooklyn, este es el de Metropolitan y este es el de la Historic Society de Nueva York. Como corpus multilingüe, y de nuevo este es el resultado de la alineación, solamente se encuentra alineado ahora mismo un 30%, pero para mí como traductor es lo más relevante. Lo que he utilizado es Xbench, que es de uso gratuito, una versión anterior, está la 3.0, pero también se puede encontrar la 2.9, que es gratuita. En este caso, lo que hice fue buscar en la lengua de destino la palabra lienzo, aparece aquí resaltada en amarillo, y luego se puede ver el contexto ampliado aquí abajo, donde se puede ver qué par de textos es, en este caso es el Museo del Barrio de Nueva York, donde se ve. No dice cómo se ha traducido lienzo, sino que dice en qué oración está lienzo. Esto es el resultado de la alineación individual, por eso decía que no se puede automatizar, puesto que si se descuadra la alineación, daría resultados donde a lo mejor la palabra lienzo no aparece, en su original en lengua inglesa no aparecería en el segmento de origen. El inconveniente que tiene el uso del corpus multilingüe es que es una radiografía de lo que hay, de lo bueno y de lo malo. También el corpus tiene errores, pero no son errores de compilación, sino errores de traducción que tiene el texto. En este caso, por ejemplo, Community daba 54 apariciones, me parece que era. En este caso aparece erróneo porque Comunidad aparece con un error de ortografía con doble M. En cuanto a las líneas de investigación futura y a los posibles usos, y ya con esto termino, como decía, una de las posibles aplicaciones es poder estudiar cuál es la calidad en cuanto a la traducción que se hace de este tipo de museos. En los dos estudios que he realizado hasta ahora me he basado en la calidad fraseológica, en el uso de lo que en inglés se denomina idioms, y también la calidad ortotipográfica, el uso de los signos de puntuación, el uso de los signos de ortografía, en estas traducciones de los textos. Se pueden ver también cuáles son los problemas de traducción, sobre todo los aspectos terminológicos, o indagar sobre qué español se emplea en la traducción de estos textos museísticos, qué variedad diatópica o qué variedad diastrática, si es español de México, si es un español más neutro, si es un español de los Estados Unidos, y también cuáles son las políticas de traducción en el museo, qué se traduce y por qué no se traduce y por qué no se traduce, y también, por supuesto, cuáles son los principales problemas que encuentran los museos cuando deciden contratar a traductores para realizar esas traducciones. Con respecto a las tareas pendientes, queda bastante concluir la alineación, que es muy laboriosa y que va a modificar el resultado total de las palabras, porque me temo que hay un texto muy grande de unas 20.000 palabras que seguramente vaya fuera, porque va a plantear muchos problemas de alineación. Localizar esos textos perdidos o intentar seguir con esa búsqueda de textos perdidos, indagar sobre cuestiones de derechos de autor para posibles usos en abiertos de este corpus, porque este es uno de los problemas grandes que se plantea siempre, quién es propietario de estos textos. Y por último, intentar ampliarlo tanto temporalmente como también geográficamente, no solamente en el caso de los textos de origen, de ampliarlo a otras ciudades que no sean Nueva York, sino también incluso hacer corpus comparables con museos de Málaga o con museos de españoles o de otro ámbito. Así que si también alguien tiene alguna idea y tiene textos traducidos, pues podemos hablar. Bueno, quiero terminar ya. He traído tanto el corpus como los dos programas, el Xbench y el Unconc, los tengo aquí, por si alguien quiere plantear alguna duda, quiere ver algo más del corpus, puedo enseñar algún texto más, y si no también luego en la pausa o en cualquier momento. Así que muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Tanto por la
la concisión, la brevedad y el ajuste al tiempo como por Bueno, he ido un poco atropellado, lo siento. no, que va, al contrario, como por el interés que evidentemente suscita esta charla. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión concreta? Sí, adelante. Bueno, primero felicitarte porque yo creo que es algo que está apareciendo, y es que yo vengo de la historia del arte, me convertí en la pedagogía, tú eres traductor, y yo creo que cada vez esto es mucho más importante para los que trabajamos en historia del arte y los que trabajamos en museos. A mí, llevándolo a mi parte, no sé si, ¿cómo ves viable? Claro, yo veo un análisis muy cuantitativo incluso, y a mí lo que me preocupa ¿es viable que esto luego se pueda traducir y se puedan generar estudios más cualitativos? Es decir, ¿de qué manera podríamos o es posible diseñar instrumentos igual informatizados que nos permitieran atender a si esos términos son adecuados, si realmente esos textos que van dirigidos al público son coherentes a nivel de traducción, e incluso, sobre todo, si son útiles, si son herramientas de mediación, si son herramientas que al visitante o al usuario que se conecte, pues le pueda servir para realmente tener un aprendizaje y una información significativa. O sea, resumiendo, ¿ves viable que esto de alguna manera podamos tener un análisis luego más cualitativo de los resultados? Sí, cuesta, pero sí. En el estudio, uno de los dos que mencionaba, yo intentaba ver si el estudio de la fraseología puede servir como indicador para analizando solamente un criterio, ver si se correspondía con una correlación con la calidad general del texto. Entonces, esos datos al final permiten ver que de los 14 textos que estudiaba, uno era el mejor de todos, ¿no? Por una serie de parámetros. Hay algunas herramientas que permiten evaluar de forma automática la calidad, con muchas reservas, de todas formas, porque siempre el trabajo de un traductor humano o de un revisor humano no lo va a terminar sustituyendo una máquina, la máquina le va a ayudar, pero siempre va a hacer falta una especie de supervisión. Pero sí que se puede intentar automatizar e intentar dar algunos pasos para, sobre todo, simplificar o hacer un muestreo, por ejemplo, ¿no? Para que en vez de analizar las 50.000 palabras de un catálogo, solamente analizando un 10%, que puede parecer que es mucho, 5.000 palabras son bastantes, pero solamente con eso sí que se puede a lo mejor indagar si la calidad es media o no. De todas formas, la utilidad, más que para el público que va a visitar museos, yo la veo para personas que generan contenidos o personas que traducen esos contenidos. O en el caso de mis alumnos, por ejemplo, para poder hacer búsquedas y también ellos discriminar si lo que se encuentran es bueno o no. Esto es, al fin y al cabo, no sé si conocen Lingui, es muy parecido a Lingui cribado, en el sentido de que está alineado al 100%, con una temática en concreto y con una serie de criterios específicos. En el caso de Lingui es muchísimo más abierto, pero al fin y al cabo no deja de ser una herramienta muy similar en ese sentido, y en Lingui encontramos elementos muy buenos y elementos muy malos, pero si se sabe utilizar bien puede ser una buena herramienta. No sé si he respondido a la pregunta. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias. A mí me ha parecido interesantísimo, de verdad, estaba muy bien, porque además mi trayectoria viene de ahí, de la lingüística computacional y análisis de concordancia y análisis cuantitativo del lenguaje, es decir, que bien. Serían dos preguntas. Uno, me parece muy interesante la posibilidad de utilizar la herramienta y hacer la base cuantitativa para una primera aproximación, casi es lo que has planteado al final, ¿no? Es decir, el hecho de que existan más palabras, por ejemplo, en español, en el MoMA, quiere decir que tienen más presente que se están dirigiendo a una audiencia de habla española o no. El hecho de que se traduzcan, por ejemplo, más textos de carácter pedagógico que a lo mejor de carácter científico-académico. Quiere decir que eso también implica que están buscando una audiencia más de habla española o bien de los propios habitantes de Nueva York, como de los turistas, buscando esa conexión con lo pedagógico o no. Es decir, qué tipo de inferencia o qué tipo de preguntas podemos hacer a partir de los resultados que da el análisis del corpus. Y luego tú has planteado que es una herramienta interesante para tus estudiantes de traducción.
Y digo, ¿no puede ser también una herramienta interesante para los estudiantes de Historia del Arte? En esa necesidad que tienen también de aprender a utilizar una tecnología específica en inglés, ¿no? Porque muchas veces está muy bien esto de B1, el B2, pero a la postre lo que necesitan es desenvolverse en un espacio académico con un vocabulario específico. A lo mejor también podría ser, ¿no?, una buena herramienta para utilizarla, ¿no? Empiezo por lo segundo, por supuesto. De nuevo, el problema es que es una radiografía de lo que hay, de lo bueno y de lo malo. Puede ser interesante, que también esto lo quise hacer para un estudio que me tenía ganas de hacer y me surgió una vez la posibilidad de hacerlo, pero he visto que sí que se puede seguir ampliando y quiero seguir ampliándolo. Pero creo que sería más útil un corpus comparable de textos escritos originariamente en español, que es lo próximo que quiero hacer, es decir, contrastar estos datos, ver qué terminología se utiliza en los textos traducidos y ver si esa terminología traducida es la habitual o no. Y para eso hay que ir a textos escritos originalmente en español que no están condicionados, no ha habido una lengua que haya mediado. Pero sí, por supuesto, puede ser muy interesante para el que le interesa la actividad traductora, para el que le interesa la terminología, es decir, un estudiante de Historia del Arte o de disciplinas afines, por supuesto. Y con respecto a la primera, los archivos, puesto que yo no me los sé todos, pero a trozos. No sé si uno es de un museo o si es de otro. Sí que tengo ya ciertas sospechas de qué museo suele prestarle más atención a las traducciones, pero sí que he ido observando cómo parece que la preocupación, más que por el turista, es por la comunidad hispana que vive en Nueva York. Depende mucho también de los museos. Por ejemplo, la Frick Collection parece que se basa más en una cultura entendida como alta, mientras que el Museo del Barrio parece centrarse en la comunidad hispana y ya está. Pero sí que he observado, por ejemplo, que todo el material pedagógico dirigido a enfermos de Alzheimer, todo está traducido al español en el Metropolitan, lo cual es también bastante significativo. Eso es lo próximo que quiero hacer, preguntar, porque supongo, el otro día hablándolo con Carlos le decía, en un museo querrán traducir todo, pero tendrán que decidir qué traducen por cuestiones de dinero, por cuestiones de disponibilidad de los textos y por cuestiones de practicidad. Y eso es lo que me interesa hacer y lo que quiero ver en el futuro, porque creo que puede dar algunos resultados interesantes. Y una pregunta a seguir, sí. Pero o sea, os estoy pasando ahora mismo los textos que están dirigidos a los visitantes del público. Y en el caso de las páginas web, por ejemplo, las páginas web que estén... Las páginas web que estén traducidas a varios idiomas, como el caso de algunos museos, también le prestáis atención a cómo es la calidad de esas traducciones. Claro, ahí está todo. Ahí están las pocas páginas web que tienen traducción, porque son muy pocas. Lo que suele haber es contenido, y se me ha olvidado también decírselo a Nuria, lo que suele haber es contenido específico de alguna actividad o alguna exposición relacionado con alguna comunidad indígena de Hispanoamérica, o con la colonización, o cuando el periodo hispano en Nueva York. Eso es lo que sí se suele traducir. Más parece ser algunos folletos de horario de visitas, apertura, precios, pero eso lo tienen los museos grandes solamente. Y alguno que toca una temática por alguien que a lo mejor aporta fondos o por algún patrocinio que sí que se centra en alguna comunidad lingüística, sobre todo en el caso del español. Pero ahí está todo, está también esa información práctica. No te lo digo porque yo trabajo en un museo, pero sí es una galería de arte online. Y estamos traducidos a 3 idiomas, inglés, castellano y alemán, y es increíble. O sea, yo creo que nos tiramos más tiempo en el tema de las traducciones que con el propio tema del desarrollo de la galería, porque es que es un lenguaje distinto, bueno, hay diferentes palabras para cada cosa. Es que son culturas distintas. Totalmente. El problema es que la traducción no es de una lengua a otra, sino de un sistema cultural a otro. Y los mayores errores que yo vi fue en ese sentido, fue en el sentido de las traducciones literales. Sí. O sea, yo decir, esto es literal. Aquí en un corpus comparable, o es decir, tomar como referencia el corpus original, el subcorpus en inglés, puede venir muy bien para que el traductor o vosotros o cualquier persona busque si esto, horario de apertura, si opening times es lo que se dice o si se dice más schedule, también teniendo en cuenta si es inglés británico o estadounidense. Ojo, porque ese es otro problema, la fragmentación diatópica. Pero sí, claro, se puede tener en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias también al ponente, porque ha sido interesantísimo el siguiente tema, que promete ser igual de apasionante. Se titula Mapa Sonoro Binaural de Málaga,
y lo presenta Carmen Rosas también de los días. Aquí adelante. Hola, yo vengo del mundo de la ingeniería, entonces perdonadme si digo alguna barbaridad o alguna obviedad. Y este proyecto lo he hecho como parte del máster de ingeniería acústica, que quería un poco también ver la parte que afecta más al ciudadano, ¿no?, del sonido, y en este caso en Málaga. Vamos a empezar escuchando. Resumido un poco los paisajes sonoros, todo, los positivos, negativos que dicen, ¿no?, todo lo que escuchamos día a día, y que es un poco la pregunta que yo quería plantear, ¿no?, que a qué suena una ciudad, que ahora mismo pues tenemos estos sonidos en mente, los que hemos escuchado, pero por ejemplo pues por temas tecnológicos evidentemente no sabemos cómo sonaba Málaga en 1885 o por ejemplo en la época de Picasso, que sería muy interesante también añadir por ejemplo a esos archivos, más archivos sonoros, que solamente he dicho que hay un vídeo, ¿no?, y un registro sonoro, pues contextualizar un poco también las ciudades y en este caso por ejemplo también a los artistas y a las obras de forma sonora. Y ahora mismo por ejemplo nosotros los ingenieros, una ciudad la representamos su sonido simplemente con el mapa de ruido, ¿no?, que es como cómo de ruidosa, cómo de fuertes son los sonidos del tráfico, la industria y la actividad aeroportuaria. Y además son sonidos que son, o sea, son niveles que son simulados mediante software, no son medidos. Entonces es como una forma de representar la ciudad que evidentemente puede hacer que las ciudades no tengan una identidad sonora, todas se acaban pareciendo, ¿no?, simplemente con los ruidos, los colores, los niveles. Y por eso simplemente también hacemos, por ejemplo, que no nos tomamos conciencia de todo lo que es medio ambiente acústico, simplemente de lo que es el ruido y no ruido. Y quería introducir un poco lo que es el tema del paisaje sonoro, que seguramente lo conozcáis muchos de vosotros, que comenzó en Canadá en los años 70 con un grupo de investigadores y compositores, artistas sonoros, y quería reivindicar un poco el papel de todos los elementos, diferentes elementos de los paisajes sonoros de un medio natural o de una ciudad, y que se podrían considerar como instrumentos diferentes que componen el paisaje sonoro de allá donde estemos, ¿no? Y de esta forma pues, podríamos representar esos elementos como instrumentos en una partitura, ¿no?, que tienen su duración, su frecuencia, y para analizar, ¿no?, para analizar estos elementos que podríamos considerar como la suma total de sonido dentro de un área definida. Y las condiciones, o sea, perdón porque estoy muy nerviosa. Ya digo, te he sacado el vídeo y me pongo nerviosa. Estos elementos del paisaje sonoro pues pueden ser tonos, señales o marcas sonoras dependiendo de cómo afecta, ¿no?, a la comunidad, a la identidad de una comunidad. Por ejemplo, las marcas sonoras, una campana no suena lo mismo en un pueblo que en otro, entonces como que representa a esa comunidad ese tipo de sonido y solamente los miembros de esa comunidad lo reconocen como propio.
Este grupo también, por ejemplo, hizo o propuso una actividad que son los paseos sonoros, que son muy interesantes para analizar los sonidos que tienes en tu alrededor, o por ejemplo en una instalación, en un museo también. Y es muy interesante como, si se hace en grupo, por ejemplo, como luego al final ponemos en común lo que hemos recordado, que hemos escuchado, y hay gente que dice cosas, que dice, pues no me acuerdo yo de haber escuchado esto, porque tenemos como un filtro, que también está bien no estar escuchando todo el rato todo, ¿no? Pero tenemos cada uno una atención dividida y que escuchamos algunas voces, algunas palabras, algunos sonidos, las campanas, hay gente que las odia, o incluso las aves. Si habéis escuchado, se escucha mucho las cotorras. Ahora mismo en Málaga se escucha prácticamente el 80% de las grabaciones que tengo, se escuchan cotorras. Que también a nivel de análisis biológico es muy interesante los paisajes sonoros, porque se va viendo cómo se va evolucionando, por ejemplo, la fauna autóctona y todos estos sonidos, que también influye, o sea, tienen mucha influencia al nivel de ruido que hay en las ciudades, porque los pájaros, por ejemplo, pues no pueden sobrevivir con ese nivel de ruido porque no se pueden llevar entre ellos, y las cotorras pues sí sobreviven. Entonces, también se podría analizar el aumento de cotorras por el aumento del ruido y la relación entre ellos. Y el mapa sonoro de Málaga, pues he querido un poco introducir un registro digital de estos sonidos que actualmente existen en algunas páginas web, en algunos artistas sonoros que tienen sus grabaciones, pero también era una forma de decir, pues estaría bien comenzar a crear uno y catalogarlo y archivarlo de forma adecuada para empezar ese registro de la ciudad de Málaga o de Andalucía y de hecho de España, que en otros países sí existe actualmente. Brevemente os voy a explicar el sonido binaural, que es la técnica de grabación que he utilizado yo para estas grabaciones. Es el sonido que imita la forma de escuchar al ser humano, que aplica, digamos, como se graba con cabezas artificiales de este tipo o los micrófonos que yo me he hecho para estos proyectos, recoge el sonido de forma en la que nosotros lo escuchamos, con todas las reflexiones que produce en la cabeza, el torso, las orejas, y que hacen, entre otras cosas, que podamos localizar los sonidos en el espacio, ¿no? Sabemos que ven los sonidos desde arriba o desde el frente, según, digamos, las reflexiones que produce los pliegues de la oreja en este caso, por ejemplo. Entonces, este sonido se percibe como un sonido 3D, que ahora está tan de moda también. El sonido 3D básicamente es esto. Sí se escucha con auriculares en este caso, que aquí, pues, como está con un altavoz, pues se produce doble reflexión, entonces no funciona la magia esta de binaural. Yo os invito a que lo escuchéis con auriculares cuando podáis. Y eso, como he comentado, el objetivo es de comenzar y ofrecer esta herramienta para que pueda ser escuchado por personas de todo el mundo, en este caso en Málaga, o nosotros escuchar el de otras ciudades, y que se comience a ser archivado y catalogado, ya que hoy en día a nivel tecnológico es muy fácil pues comenzar a crearlo. Y pues este archivo pues permitiría pues analizar eso, todos los elementos de los paisajes sonoros, cómo van evolucionando, y sacar de ellos también informaciones que podemos sacar también de documentos visuales, escritos, y también pues de los documentos sonoros. Y así brevemente, hay muchos catálogos sonoros actualmente, especializados por ejemplo en temas naturales o en sitios que son curiosos a nivel acústico, o en la Asturias, o este por ejemplo que el de Radio y Televisión Española hizo un proyecto de los paisajes sonoros en el recorrido del Guadalquivir, y estaba muy interesante, se conoce muy poco, y es como también señal de que al final lo sonoro lo dejamos muy al margen, y dice mucho, ¿no? Dice muchas cosas que podemos sacar de ahí. Y para mí los dos, pues los mejores, ¿no? Digamos, son los de la Biblioteca Británica y Europeana, por supuesto, que tiene también su catálogo de patrimonio sonoro europeo. Y muchas Además creo recordar, y perdón por hacer una intervención un poco extemporánea, pero creo
hacerlo bien. Sí, se ha querido hacer el estudio acústico que no sea simplemente del ruido varias veces, pero desde el punto de vista, o sea, en Málaga y en muchas ciudades, como la sensación que yo tengo que se ha quedado como un poco en mantillas. Sí, como pues, se va a quedar esto, pero es como que es que es muy difícil también eso, porque el ruido es básicamente lo que más inmediata solución requiere. Entonces, como sacamos todas estas cosas también de otro archivos y documentos, pues sería un poco también, no sé, tomar conciencia de eso, de otro tipo de escucha. Y de hecho la ecología sonora, ¿no? Pues sostiene que el ruido se va a solucionar cuando seamos capaces de tomar conciencia de que lo producimos nosotros, evidentemente, y escuchar más para, digamos, valorar más, como valoramos el medio ambiente, pues cuando lo cuidamos, ¿no? Pues el medio ambiente acústico igual. Pues como de costumbre, lo urgente suele impedir realizar lo importante. ¿Alguna pregunta, alguna intervención para un tema tan sugerente? Yo solo quiero hacerte un comentario. Me encanta sobre todo esta última diapositiva. Primero porque, bueno, es una cuestión de rollo filológico mío personal, pero este problema que tenemos, esta ventaja que tenemos en castellano, que es diferenciar oír de escuchar, y el problema que tenemos cuando la gente utiliza escuchar por oír. Entonces lo importante es como tú defines, y tu cita de abajo, bueno, le he tenido que hacer una foto porque es perfecto, ¿no? Porque oír es una cosa, y creo que esto tiene que ver en cómo, lo que acabas de decir, cómo se interrumpir. O sea, hace falta escuchar, ¿no? Y escuchar es una cosa distinta, culta, consciente, intencionada, ¿no? Entonces y ahora que hablaba antes también de lo del ruido y el problema del ruido, yo, que estoy casada con un ingeniero, no pidas perdón, los ingenieros también sois de Dios, tenemos un coche eléctrico, ¿no? Que no se oye en absoluto, que es maravilloso para andar por Santiago de Compostela, que parece que es una ciudad por la que habría que andar en zapatillas y que los camiones que tienen de diésel que suenan y que son terribles, ¿no? Pues, y creo que es una maravilla ver el silencio que se produce, pero luego se genera una serie de problemas porque a veces el ruido, por ejemplo, los coches eléctricos son un problema para los invidentes, por ejemplo. Y de hecho cuando vas por Santiago, que la gente tiene conciencia de que es una ciudad peatonal en la que te fías del ruido que hacen las ruedas de los coches sobre el granito y que no hay aceras realmente, porque no hay diferencia entre la acera, eso pues es un problema. Siempre tenemos que ir detrás de la gente porque no le queremos pitar para asustarla, ¿no? Porque realmente no se retiran. Entonces, esa sensación de esto que decías de la ecología, ¿no? El ruido forma parte también de las señales que te da la ciudad y la vida. No solo los sonidos que hay que escuchar, sino los ruidos que oyes. Entonces, valorar esa... Sí, estos son comentarios que... nada, pero que me ha gustado mucho. Creo que hay un montón de reflexión también porque nos ha llevado a otra dimensión y me parece muy interesante. Gracias, nada más. De hecho, es que con el tema de los coches eléctricos hay mucha polémica y se está estudiando mucho, hay muchos ingenieros acústicos estudiando qué tipo de ruido habría que añadirle, ruido artificial añadirle para que por debajo de los 50 km/h, que es cuando el ruido de rodadura no hace efecto, se emita, por ejemplo, cuando está cerca de algún obstáculo. No siempre, porque si no estamos en la misma situación de que la circulación va a provocar mucho ruido, pues va a tener ese ruido artificial. Entonces se está estudiando qué tipo de ruido se puede añadir a estos coches que no sea tan molesto, pero pueda servir de aviso a todo tipo de personas, porque ha habido atropellos ya de todo tipo de personas, no solamente invidentes. Yo pienso también en los animales, que es una cosa que nunca había escrito. Los gatitos y los perritos. No nos atropellamos, nos podíamos atropellar. Sí, pero que es igual, un gato corre cuando escucha el ruido, la luz o lo que sea, pero evidentemente es un problema. Y entonces, como que en la ciudad el ruido del tráfico, aunque sea eléctrico, yo creo que va a tener que estar, pero podríamos diseñar un sonido que no sea tan intrusivo. Yo no puedo hacer una pregunta, simplemente un comentario. Cuando estuve en Venecia me llamó la atención muchísimo al contemplar la ciudad, aparte de los edificios y estéticamente lo bonito que puede ser la ciudad, es el tema del silencio o distintos ruidos que hay en Venecia, porque claro, al no ver tráfico, no somos realmente conscientes del ruido que provoca el tráfico. Y si coincidía un momento en el que a lo mejor no pasaba ninguna barca o góndola, había casi un silencio absoluto.
Y es verdad que no estamos acostumbrados a percibir de esa manera las ciudades, ¿no? Y creo que, no sé, me llamó muchísimo la atención y me encantó la ciudad, creo, también por eso, por el tema del silencio. Sí, yo de hecho recuerdo a lo mejor una experiencia opuesta de estar en Londres en plena hora punta y yo digo, me estoy sintiendo mal y no sé por qué, y era el ruido excesivo. Lo que pasa es que evidentemente si estamos en una ciudad que tiene mucho jaleo, de hecho la grabación del paseo del parque, que puede ser una de las más ruidosas que haya, es un parque y en el mapa de ruido de Málaga sale como totalmente roja, por ejemplo, el paseo del parque es rojo y todas las zonas verdes de hecho son rojas. Se escuchaba el melillero, que es un sonido de un zumbido constante, tanto en los jardines de Puerta Oscura, todas las grabaciones de por ahí se escuchaba ese día el melillero. Y claro, entonces, por ejemplo eso, ¿qué pájaros pueden sobrevivir en el paseo del parque que no sean las cotorras? Es imposible. Porque es imposible, tú ves aquí, entonces tú ya con este mapa puedes ver... Bueno, los pájaros son sensibles entonces al ruido, lo comentaste antes, ¿no? Muchísimo, de hecho todas las señales de aviso entre ellos, de apareamiento, todo depende de que haya un silencio, un mínimo nivel de ruido para que puedan comunicarse, entonces no hay que irse al campo para escuchar. Te voy a preguntar, bueno, pido perdón porque seguramente me he distraído en algún momento, pero ¿lo tenéis publicado este mapa sonoro de Málaga? Sí, está en la web mapasonoromálaga.com. Y ya está acá, bueno, y es un proyecto en proceso que seguís con él, o sea, ¿eso se va enriqueciendo o ya está finalizado? Mi intención es que eso, ahora mismo aquí voy a hacer, por ejemplo, una grabación del museo, voy a subirla, que sea una cosa viva, que sea para poder ver la evolución de los diferentes espacios. Por ejemplo, Calle Larios ahora mismo la tengo con la feria. Entonces Calle Larios en feria no es lo mismo que Calle Larios ahora mismo, bueno, en Navidad, bueno, mismo, pero a lo mejor es... Y ahora en Navidad, bueno, la batucada a lo mejor no está. O eso, la música también, la música tradicional, o estos archivos sonoros de música tradicional, acentos, que me parece un tema apasionante, los diferentes acentos, lenguas que se han perdido mucho. Google tiene un proyecto muy interesante de conservación de los acentos. Claro, eso desde el punto del Departamento de Lingüística, ¿se tienen también archivos sonoros de acentos, por ejemplo, o estudios hechos? Claro, eso no lo sé, en telecomunicaciones no tenemos. Hay estudios sobre lengua oral en un grupo de Málaga que también ha trabajado con Granada, haciendo estudios de la lengua oral. Y han hecho corpus, es decir, ellos corpus orales, con sus grabaciones. La Universidad de Fundafoné. Pues muchas gracias, Carmen. Me ha encantado, ¿eh? Y además es que retomo lo que ha dicho Fátima, y esto de pronto de llevarte a otra dimensión distinta, ¿no? Es decir, qué interesante no son estas rupturas con respecto a lo que venimos viendo en este encuentro, que todos esperamos lo que más o menos vamos a contar, y de pronto te encuentras una cosa distinta. Sí, y eso te hace reflexionar mucho sobre eso, el sonido como patrimonio, es decir, como cultura, como que forma parte y cómo te reconoce como parte de ese espacio. Yo voy a contar una anécdota y eso se está grabando, luego lo quitáis de la edición, pero mi marido se ríe mucho con esto, pero que es verdad, en relación con los acentos. Yo me acuerdo que estaba en Estados Unidos en una de las estancias y estaba la televisión puesta. Llevaba ya en Estados Unidos, no sé si 2 o 3 meses, plena inmersión lingüística inglés-americano. Y estaba la televisión puesta y en ese momento, en uno de estos programas del corazón norteamericano, le estaban haciendo una entrevista a Antonio Banderas. Y de pronto fue decir, ostras, estamos hablando malagueño, ¿no? Porque para mí Antonio Banderas es el malagueño que mejor habla malagueño. Entonces fue como de pronto retrotraerte, ay, como estar de nuevo en casa, simplemente por escuchar el acento, ¿no? Entonces, esa idea, primero eso, la conciencia de que esto forma parte de nuestro patrimonio, que es parte de nuestra identidad cultural, cómo eso influye también en la conciencia o en la formación o la percepción, en la creatividad incluso de los que vivimos aquí en esta ciudad. Luego hacer de conciencia también de eso del ruido, cómo se puede mejorar. Y luego la pregunta, yo también tenía la idea de Salvador, es decir, esto
va a seguir, quiero decir, esto tiene que seguir. Es decir, este es un archivo, claro, tú lo has dicho muy bien, es decir, hay que registrar ese patrimonio y hay que catalogarlo y hay que tenerlo conservado. Y si una ciudad como Málaga, que ha apostado tan clarísimamente por la cultura, por el patrimonio, es que esto tiene que ser parte. Y la cuestión es que no seas tú sola, porque si no, si es solo uno personalmente, al final hay muchas cosas que hacer. Tiene que estar financiado, quiere decir que te animo a que hay que hablar con las administraciones para que no, digo, al final, además que tiene que ser... Y que lo sepan como propio, es decir, igual que se invierte eso en protección del patrimonio natural, de patrimonio monumental, pues es que esto forma parte del patrimonio tal cual. Sí, que sea una cosa además pública, libre de acceso y que se acerque a todo el mundo. Como estaba comentando también, esos talleres con niños que responden muy bien al tema de escuchar y del vocabulario. Por ejemplo, también yo misma tengo muy poco vocabulario para describir sonidos, como chirrido, no sé qué, grave, agudo, pero al final tenemos muy poco vocabulario, mucho para el tema visual, porque al fin y al cabo siempre eso, los estímulos visuales estamos mucho más acostumbrados, pero es verdad que al final una imagen nos pone enfrente de la imagen, ¿no? Que es un autor, y un sonido nos pone dentro de ese sitio, que tiene mucho poder evocador, y eso, un acento, un violín de Verdiales, además, para analizar por qué los Verdiales son así de rápidos, de todo eso apasionante y debería, vamos, bajo mi punto de vista, como la Biblioteca Británica, que tiene además eso, un trabajo fantástico y entras en cada catálogo, tiene su medioambiental, de radio, de música tradicional, ¿no? Apasionante, y lo tiene muy bien, tiene su financiación evidentemente, y su trabajo, que al final lo que hace que como que eso, que algo no se quede en una publicación de un periódico de alguien quiere hacer algo, sino que llegue a hacerse y a tomarse como referente, ¿no? Y una pregunta, Carmen, cuando estuviste en lo de Cienfuegos, yo me acuerdo, bueno, que te vi, y ¿no le preguntaste por si había al del ayuntamiento archivo del ayuntamiento? Que te archivo pasado, por ejemplo, como que no había, de hecho en el archivo, esta fotografía que es del archivo fotográfico municipal, que es maravilloso el archivo, el tema de sonoro no hay nada tampoco, nada, absolutamente. ¿Ni recogen ahora mismo ellos nada del ayuntamiento? Eso no lo sé. Pero eso claro, y si no plantean este proyecto... Y bueno, es que el tema, por ejemplo, de estos sonidos, contextualizar en una exposición, por ejemplo, hubiera sido contextualizar con música de la época de Greco en la exposición de Madrid. Vas tú, no como una audioguía, sino vas, digamos, escuchando esa música de la época, evidentemente grabaciones, ¿no? Pero un poco lo que escuchan los autores, tanto en las ciudades, cómo sonaba la ciudad, pues cómo podemos imaginarnos que sonaba Málaga hace 500 años incluidos, a través de libros, documentos escritos que describen sonidos, como hacer una especie de recomposición artificial de esos sonidos, y luego eso de hoy en día, que vamos a empezar, cuanto antes empecemos, vamos a hacer. Bueno, yo una cosita rápida, yo iba un poco en la línea de las preguntas que han hecho, que era, claro, que ahora, por lo que entiendo, tú eres la única que eres la que está recogiendo los sonidos y publicándolos. Y si tú no tenías en mente, a lo mejor, nos abre un poco la colaboración artistas sonoros, que trabajen en sí, la no, de ciudad, hecho, eso no soy la única, eso es que claro. he querido también meterlo en el tema de la ingeniería y en mi facultad, como decir, mira, vamos a analizar también desde otro punto de vista, pero no soy la única que está haciendo ni grabaciones en Málaga ni grabaciones, gracias a Dios, así que eso, tenemos grabaciones, vamos a ponerlas a disposición de todo el que quiera. Estos, por ejemplo, mis sonidos están en archive.org, con libre acceso, y hay muchos artistas sonoros, fonografistas, multidisciplinar, que también veo interesante, que haya registros sonoros originales, ¿no? Limpios, o intervenciones activas, activación de espacios sonoros. Y después ya en el comentario, en Berlín, por ejemplo, fue en una de las bienales, pues se hizo una instalación en mitad de la ciudad, de la zona de la Isla de los Museos, que consistía era como un asiento gigante
de hormigón en el cual tú te sentabas o tú podías pasar, y lo que habían hecho así era que mientras tú pasabas se iban reproduciendo diferentes sonidos de la ciudad. Entonces era increíble y maravilloso, pues porque tú ibas andando y de pronto se reproducía un barco con la gente hablando, de pronto pasabas y era un bar, de pronto seguías andando, te sentabas y era simplemente el sonido de los pájaros del parque, ¿no? Y era increíble porque era un centro total de reunión de la gente. La gente se sentaba ahí, se relajaba, se ponía a jugar, y me parece un proyecto que al final era solo para la Bienal y se quedó, vamos, seguro 2 años, estuvo ahí puesto hasta que ya por obras que se están haciendo ahí de otra cuestión, pues se ha quitado, ¿no? Entonces yo creo que además del registro digital y del libre acceso se pueden hacer unas instalaciones en la propia ciudad con los sonidos de la propia ciudad, que es interesantísimo. Sí, el tema de educar, ¿no? También a la gente a escuchar, llamando la atención con instalaciones. Y también recuerdo una que me contaron que había algo así, pero muy sutil, ¿no? Entonces pasabas por la calle y te tenías como que fijar. Era requería más voluntad de escucha, ¿no? De lo que hablábamos, de oír o escuchar, de no estar pasando por la calle. ¿Qué pasaba? Que por lo visto los que más escuchaban eran los niños y las personas mayores. Totalmente. Porque van a otro ritmo. La gente vamos rápido de un sitio a otro, vamos recorriendo porque es un camino, ¿no? O sea, que es el trayecto, pero no vamos caminando. Entonces los niños decían eso, yo estoy escuchando algo, mamá, papá, hay algo, ¿no? Nuevo. Y también es como reflexión, ¿no? Que hablamos de... Yo lo veo también un proyecto súper interesante, y más una ciudad como Málaga, ¿no? Sí, tiene una riqueza sonora, es un patrimonio sonoro que es... Muchas gracias, muy interesante el proyecto. Es que te iba a preguntar lo mismo que ha preguntado ella, o sea que ya está solucionado. Sí. En cualquier caso, perdón porque intervenga yo, debería ser moderador, pero en cualquier caso sí quería recordar, lo digo porque por razones laborales hace ya muchos años, formaba parte de la Generalitat Valenciana cuando se inauguró el IBAN, y en la zona de los sótanos se habilitó la llamada Sala de la Muralla, que bueno, simplemente conservaba un lienzo de la antigua muralla de Valencia, y para la inauguración un compañero, una persona bastante especialista en el mundo del paisaje sonoro, que es Francesc Llop i Bayo, él se define como campanero, porque en realidad es antropólogo, pues planificó durante la inauguración precisamente la ambientación de la muralla mediante sonido, un juego de luces bien estructurado y el sonido de pues, la gente atacando, las voces de los soldados cuando llegaban a la muralla y tal, y la verdad es que el efecto fue arrollador. De hecho tuvo buena acogida en la prensa porque transformó una instalación absolutamente anodina, un pequeño fragmento de muralla alargado pero de muy poca altura y que prácticamente no era muy difícil ponerlo en valor, haciendo que las personas pudieran sumergirse dentro de ese paisaje y, como muy bien ha subrayado, estar dentro de la... es decir, en vez de sugerirnos una evocación o una imagen, lo que hace es sumergirnos dentro de ella, lo cual es muy diferente. Muchas gracias por la parte que corresponde por tan interesantísima intervención. La siguiente ponencia se denomina el proyecto ARTA, Artes Visuales, Gestión del Talento y Marketing Cultural, a cargo de Amalia Belén Mazueco Sánchez, Ana García López, César González Martín, todos ellos de la Universidad de Granada. César. Bueno, primero gracias a la organización, ¿no? Por darnos la oportunidad, el proyecto de presentarnos y lanzar aquí un poco nuestras ideas. Y sobre todo personalmente, porque creo que con estos proyectos tan interesantes incluso está siendo terapéutico, como ahora explicaré un poco. Porque bueno, el proyecto ARTA es un proyecto de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, dentro de las líneas del H2020 de los retos de la sociedad, y que tiene su antecedente en 2 proyectos.
Uno financiado por el Centro de Excelencia Internacional Biotic de la Universidad de Granada y otro financiado por el 7º programa marco de Marie Curie de la Unión Europea. Y digo que está siendo un poco terapéutico para mí porque me está llevando a viejas pesadillas del pasado con los datos, la construcción de bases de datos, la normalización y tal, porque en estos dos proyectos, el primero centrado principalmente en el joven artista andaluz y el segundo ya abarcamos una serie de artistas más amplia en España. Nuestra metodología, claro, pensando dónde estaba la información o dónde podíamos encontrar los artistas jóvenes, que ahora explicaré un poco mejor a qué me refiero con artistas jóvenes. Partíamos de instituciones, galerías, bases de datos como Arte Informado, ARFAT, ARNET,